No, pero digo, Los siete Ismaya, conoció el cielo. Nosotros tenemos en esta perashá Re, que vamos a leer en el próximo Shabbat. Comienza la perashá diciendo Re Anoji Noten Lifnehem Ayom Berajá Ukilala. Mira, yo pongo delante de ustedes hoy la bendición y la maldición. Y Rav Shekter, Ari Shekter, se le pregunta, ¿qué es Berajá y qué es Kilala? ¿Qué es bendición y qué es maldición? A ver, ¿quién me dice qué es bendición y qué es maldición? ¿Qué es bendición y qué es maldición? Pues bendiciones para que cosas buenas y maldición para cosas malas. Seguro, pero por ejemplo, ¿qué es? Yo quiero bendición. ¿Qué es lo que yo le pido a Hashem cuando quiero bendición? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me Hijos, puede decir algo? un hijo y una hija. ¿Ah? Un hijo y una hija. Un hijo y una hija son Es una es bendición. bendición. Claro. Las dos cosas. salud. Y dos hijos y dos hijas son más bendición. Sí, pero uno y uno Uno ya y uno es ya, completo. uno y uno es Piruburbú. Es lo O que para la China, que en la China no dejan más hijos. Pero Hashem dice Piruburbú. Tú no tienes dos hijos, tú tienes más de dos hijos. 4 y 4. ¿Eh? 4 y 4. 8. Bueno, No, sí, son más pero de dos. él quiere Baruch decir de Hashem. pronto para cumplir la misma, primero tiene que Las tener mitzvot son uno y dos. No uno. es misma, es bendición. Hay quien dice que la mitzvah es cuando uno tiene no dos hijos, sino cuando tiene dos nietos. Nieto y nieta. ¿Así? ¿Sí? Ahí se termina la bendición. Entonces ya la tiene. Ahí, ahí se termina. ¿Verdad? Ya Bueno, tenemos dos entonces. pero ahí termina la misma, vamos a decir. La ¿Eh? misma o la bendición. La misma. No, bendición, no sé, estoy preguntando qué es bendición, nadie me dice nada, están todos tímidos. Tenés ¿Qué ¿Premio y es hijos. bendición? castigo? ¿Cómo? ¿Premio o castigo? No, 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 yo estoy hablando de bendición o maldición. ¿Qué es bendición? ¿Qué es bendición? Un Maldición premio. seguro es lo contrario. ¿Pero qué es bendición? Salud. Yo quiero bendición, salud, salud, dinero y amor. No, lo primordial es la vida y la salud. Salud, está bien. Atzlaja. ¿Qué es acá? Atzlaja es como. No, Plata. es todo. No es solamente plata. Es todo, bueno, está bien. Muy Atzlaja y general. todo. Bueno, nadie quiere hablar, vamos a ver qué dice Rav Shekster, que es una autoridad en todo. Si le preguntan a una persona qué es bendición y qué es maldición, puede ser que no contesten como todos ustedes que no quieren contestar, o puede ser que conteste. Verajá, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir bendición? Para Toba, buen sustento, un auto Mm, valioso, No, no, no. mm, salud, una salud fuerte, Es lo ujú. principal. una mujer buena. Cuando le preguntan a un hombre, le También. preguntan a una mujer, va a decir un hombre bueno. Ujú, Chicos buenos, mm, que los chicos sean buenos, no solamente chicos, sino que sean buenos, que no Lo sean más terribles, obvio. Mm. mm. Qué bueno. y cuando todo es al revés, esto es maldición. Mm, Esto es lo lógico que va a contestar una persona, ¿no es cierto? Bueno, vamos a sorprendernos todos. Nuestra Sagrada Torah nos enseña que esto es un error, porque si nosotros hablamos de dinero, eh, nosotros, si hablamos de dinero, mucho dinero puede aumentar, agrandar el corazón. Así trae la Torah. Esa es maldición. Agranda el corazón y nos olvidamos de Hashem. ¿Eso es bendición? No. El dinero es una maldición, no es una bendición. Y está escrito, ¿no? Cuando uno aumenta el negocio, se aumentan preocupaciones también. Si una persona sufre porque, cuando una persona sufre y con este sufrimiento se le limpian los pecados y va a llegar al mundo venidero limpito, puro, limpio, quiere decir que los sufrimientos son una bendición y no maldición. Entonces, ¿qué es bendición y qué es maldición? Entonces, si vemos que parece al revés, dice la Torá. La Torá nos dice primero
vean que yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, cuando ustedes escuchan los preceptos de Hashem, vuestro Dios. Escuchar la voz de Hashem y cumplir sus preceptos es una bendición. Así nos dice la Torah. Y al revés. Beakelalá, in lo tishmeu. La maldición, si no escuchan la voz de Hashem, no escuchan los preceptos de Hashem, vuestro Dios. Entonces, si los preceptos a mí no me interesan y no me entra esto al oído, todo lo que está diciendo la Torah, eso es una maldición. ¿Por qué? Porque no estoy escuchando. No estoy escuchando. Si yo no escucho, enseguida me dejo arrastrar. ¿Por quién? Está escrito, sigue la Torah diciendo. Besartem minaderech. Se van a torcer del camino. Asher anohim etzavé hayom etchem. Se van a torcer del camino que yo les ordeno a ustedes. Y cuando nosotros nos apartamos del camino, entendemos. ¿Qué entendemos? Que tarde o temprano, esto es una maldición muy grande. Aparte de los temas, vamos a decir, grandes que hay en el cumplimiento de los preceptos, em, todo precepto que nosotros cumplimos construye mundos en el cielo. No entendemos de esas cosas. Esto nos lo dicen nuestros sabios y entonces entendemos que nos dicen cosas ciertas. Y desde luego que todo pecado destruye los mundos. También, si nosotros podemos discutir sobre, sobre la finalidad del cumplimiento de los preceptos y, y entonces y discutir también sobre la satisfacción que nos provoca cuidarlos y cumplirlos. Vamos a tomar, por ejemplo, el precepto de cuidar el Shabbat. Qué bueno es para el cuerpo y para el alma. Un día, un día de descanso. Vivimos en una vorágine, ¿cierto? Más aquí en la tierra de Israel. A pesar de que tenemos 6 días, no 5, tenemos 6 días y no alcanzan. Un día de freno de todas las corridas, después de 6 días de la semana, entonces un día podemos calmarnos y ventilar un poco la cabeza y alcanzar la tranquilidad, un día de tranquilidad. Esto y más. Este día construye un ambiente familiar, ¿cierto? Se reúne la familia en Shabbat, cosa que en la semana es más difícil. En la semana yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, tengo esto, tengo lo otro, a esta hora no, a esta hora no, este día no. En la semana hay un ambiente familiar que no se compara con nada. En Shabbat. En Shabbat. Esto nos da el Shabbat. La familia puede sentarse, se puede agrupar, no hay teléfono, no hay, no hay trámites urgentes por la mitad que uno tiene que levantarse y salir. Y todos pueden disfrutar de un ambiente cálido. Y todo esto, nosotros cuando fortalecemos el Shabbat, también nos trae Shalom Bait. Nos trae Shalom Bait, ¿por qué? Porque estamos todos juntos, hay una entre el hombre y su esposa, entre los padres y los hijos, hay un ambiente especial que en la semana es más difícil. Como mis Una persona llega a la casa acompañado de pakajim. ¿Qué son pakajim?
Rakajim son, Rakajim. ajá, son los que ponen las multas. Lo ponen la multa, no, pero acá está hablando de, Ahí. está acompañado por guardianes, vamos a decir. ¿Eh? Pero cuando llega a la casa, cuando tú llegas de la sinagoga el viernes, llegas con guardianes. Son los ángeles, ángeles celestiales que acompañan a la persona cuando viene el Betagneset a la casa. Y cuando ellos ven el ambiente de Como Yom Shabbat, Kippur. que todo está ordenado, la mesa está servida, las velas brillan, una luz buena, y todo el ambiente de Shabbat trae es como un aroma especial, pues es la comida que para el día siguiente, que cuando uno entra a un edificio ya se huele, a veces se huele una mezcla, ¿no? Pero a veces hay olores que Ah, sí. a veces el pescado que alguno hace se siente bastante en todo el pasillo, pero todo esto nos regala bendición. Y, a ver, Benan Yotzin Minabait, Ad She Mahalim Lo, Sheizke Lakaj. Y los ángeles no salen de la casa hasta desearles a la familia que la semana próxima sea así de buena. En realidad vienen dos ángeles, uno bueno y uno malo, bien acompañan a la persona. Y si todo está en orden, el ángel bueno dice que así sea la semana próxima, y el ángel malo tiene que contestar amén a la fuerza. Y si es al revés, también es todo al revés. El ángel malo dice, si ve que está todo desordenado, cuando llega el hombre de la sinagoga, está todo desordenado la casa, es un caos, la luz no está bien, la comida tampoco, los chicos todos revueltos, todo revuelto, y entonces el ángel malo dice que así sea la semana próxima, y el ángel bueno tiene que contestar amén también. Pero en general está todo bien, Baruch Hashem. Cuando los ángeles abandonan la casa, se abre, se abre este ambiente familiar y em, hay 22 alabanzas que el hombre alaba a la esposa. ¿Es cierto? 22 alabanzas. ¿Algún hombre que haya dicho 22 alabanzas a la esposa en No Viernes a la sé. noche? ¿Eh? En Ay, Viernes a la no. noche. Y va de acuerdo al Aleph Bet. O sea, ayudé mucho. Eshet Hail. Eshet Hail, que decimos ante el Kiddush. Hay 22 alabanzas. Eshet Hail mi imsa. La mujer virtuosa, ¿quién la va a tener? Son 22 alabanzas a la mujer que nos trae, que compuso Shlomo Amelech. Es parte del Shir Hashirim. No, el Kohelet. No me acuerdo de dónde. Me parece que es del Kohelet. Bueno, este canto, en este canto, el hombre alaba a la esposa porque trabajó duro, por el trabajo de la casa, sobre sus hombros, porque se ocupa de que no falte absolutamente nada. Y el hombre enfatiza que él se apoya en ella, que confía en ella. Y él puede dejar todas sus preocupaciones de lado. Sabe que la mujer, ella lleva adelante la casa. Y también si hace falta viajar por el tema de sustento o algo, también él se queda tranquilo. Porque, y si hace falta levantarse en la noche, ella se levanta normalmente, ¿no es cierto? Yo a mis hijos chiquitos nunca los escuché de noche, nunca. Yo La mamá se también. levanta, la mamá enseguida, un chico hace ah y enseguida se levanta la mamá. Yo también. Así es, así es. Esta mujer, eh,
debería desmayarse de cansancio. Mm. Todas las madres, todas las madres. Las madres, ¿qué no hacen por su esposo y por sus hijos? Y cuando finalmente, ahora llega la noche y hay varias horas para dormir, y nosotros esperamos, vemos la luz de las velas. No, a ver, no dice esto. A ver, porque dice סוף סוף יש לה כמה שעות לישון, היינו מצפים שאור הנר של בעלה שיושב ולומד עד שעות המאוחרות של לילה יפריע לה. A ver, dice aquí que cuando la mujer le toca dormir en la noche y de repente vemos la luz de la vela del esposo, que él se sienta a estudiar hasta horas muy tarde de la noche. Y vamos a suponer que le va a molestar esa luz a la mujer, que no va a poder dormir. Si el hombre se pone a estudiar y la mujer está durmiendo, él está con luz para poder estudiar, pero la mujer virtuosa, esta luz no le molesta. Ella va a estar feliz de que el marido esté estudiando. Como está escrito en el Eshet Haim, Lo Yehabe Balayla Nera, no se va a apagar en la noche su vela. Y ella permite que el marido se siente y estudie con tranquilidad, con la cabeza libre de todas preocupaciones, todo el tiempo que quiera. También si llega un pobre o hay necesidad de colocar una escalera para reparar el techo que está perdiendo, se llenó de nieve y con este calor se llenó de nieve el techo, pero entonces ella se va a ocupar, tal vez se va a ocupar de todas las cosas, con tal del que el marido pueda sentarse a estudiar. Y así surge la pregunta, este canto se ocupa de alabar a la mujer. ¿Y, y qué tiene que ver lo que está escrito cuando dice un versículo? Nodá Besharim Bala Beshipto im Signe Aretz. Así dice, se sabe en las puertas o se sabe en las cercanías del marido que está sentado con los ancianos de la tierra. ¿Qué es esto? ¿Qué alabanza es esta? Esta aparentemente está alabando al marido que está sentado con los ancianos estudiando. La respuesta, ¿cuál es? Si el marido puede ocuparse del estudio en la sinagoga, en la yeshiva, en un Bet Midrash, y él está acompañado con los ancianos de la tierra, esto es gracias a la fuerza de la mujer virtuosa. Como nosotros sabemos, mujer buena construye su casa, la mujer buena construye al marido también. Y el sacrificio de ella, que hace todo, ¿para qué? Para que la casa funcione, para que el marido se ocupe de la Torah. Todos son alabanzas de lo que estuvimos hablando últimamente, en las últimas clases que hablamos sobre las mahmaot, que son los incentivos que uno le da al otro en la pareja. Todo esto da motivación y también da fuerza a los dos. Por eso, todo esposo tiene que aumentar en alabanzas a su esposa. Cuenta el Rab, yo acostumbro a decir a los esposos, Tishtameshu im sehujit mugdelet. Usen anteojos con mucho aumento. Aumenten en incentivos a la esposa para que ella pueda llegar a la finalidad. Alabar por demás. Ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Que estoy mintiendo.
Bueno, pero si yo estoy aumentando en alabanzas, uno puede pensar, no estamos, la intención no es que todas estas alabanzas sean mentiras, porque tal vez, tal vez hay una categoría, hay un nivel y uno aumentar, puede aumentar un poquito. Si la esposa es una mujer justa, vamos a suponer, en un 50%, un 50% justa, está permitido al marido mirar con aumento, ¿sí? Verla un 20% más y alabarla por demás. 10. Porque si él hace así, esto le va a dar más motivación a la esposa. Y entonces, ella va a llegar finalmente a ese 20% más que el marido la está alabando. Lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque va a estar motivada. Entonces, si nosotros ahora utilizamos otra vez más, aumentamos otra vez, entonces la mujer va a seguir mejorando, va a seguir aumentando y de a poco va a alcanzar el 100%, que no es que el marido esté buscando eso, pero la motivación hace que si la mujer no alcanza a su objetivo, ayudarla para que lo alcance. ¿Cómo la ayudamos? Con la motivación. Valoración. La mujer no tiene problema en sacrificarse por la casa, por la familia, por los hijos, por el esposo, no tiene problema para esto. Ella ama hacer estas cosas, pero, pero ella también quiere ver que alguien la valora en sus acciones. Si ella hace todo y yo vengo y la tiro al piso, entonces no va a querer hacer, no va a tener una motivación para hacer las cosas. Por eso, cuando el hombre llega a la casa y ve solamente la mitad del vaso vacío, ve todos los defectos y no ve las virtudes, entonces solamente ve lo que no hay y se queja por esto, está destruyendo a la mujer, le está sacando toda motivación y los defectos solamente van a aumentar y el Shalom Bait va a desaparecer. En cambio, cuando el marido él mira la mitad del vaso lleno, la alaba a su esposa por lo que hay, todo esto va a darle más fuerzas para mejorar y para completar las cosas que faltan y el Shalom Bait, por supuesto, va a estar en orden. Si vamos a suponer que la mujer estuvo preparando para Shabbat y alcanzó a limpiar la mitad de la casa. Entonces, que no imaginemos, que no imaginemos que el piso, eh, que el piso está brillando como diamantes en la casa del vecino o en la casa de otro, sino, sino que eh, el piso sucio está en otras casas, no en la mía. En la mía puede ser que esté la mitad limpia y la mitad no tanto, pero yo me puedo imaginar que el piso está todo sucio en otra casa. O sea, que mi casa está mejor. ¿Por qué? Porque tal vez en otra casa no alcanzaron ni siquiera lo que pasó en la nuestra. Si nosotros pensamos de esta manera, va a ser mucho más fácil alegrarnos con lo que tenemos. Y con dos palabras, yo, así dice el Rav Schechter, con dos palabras yo resumo esto, que hay que cambiarse los anteojos, aprender a mirar las cosas buenas y si con los anteojos yo miro cosas malas, cambiarlos. ¿Cuánto Shalom Bait nosotros podemos regalarle a nuestra casa en Shabbat cuando el hombre alaba a la esposa con estas 22 alabanzas de Leshet Chai
Y cuando se acostumbra a sacar palabras buenas de la boca. Yo digo estas palabras, ¿por qué? Porque hay personas que les cuesta, por algún motivo, les cuesta sacar alabanza de sus bocas. En la comida de Shabbat, cuando en la comida de Shabbat, המשותפות, הנערכים בשקט ושלווה, במנוחה הבאה, מעניקות אשר לחיים, כדיce acá. Soy Abraha Shatorah. Dice así. Las comidas de Shabbat, cuando nosotros reunimos a la familia y cuando hay una especie de silencio, no silencio, por supuesto, todos están hablando, todos están cantando palabras de Torah, pero hay un silencio de que no hay quejas, hay tranquilidad en la mesa, cuando hay amor. Todo esto es un regalo para nuestra vida. Y esta es la bendición que la Torah nos asegura para quien cumple con la Torah y con los preceptos. Es muy interesante que nosotros pensemos sobre las casas de los grandes de Israel, que tomemos ejemplo de los grandes rabinos de nuestro pueblo, de qué manera ellos dan honor y, o sea, cómo ellos se comportan, los grandes con sus esposas, y cómo reconocen la categoría, las cualidades. Cuando Rabbi Yehezkel Abramsky se celebra, él estaba en Rusia, el gobierno ruso trató de culparlo de Patranut Neged Ashilton a soviético. Como que él hablaba a la gente contra el gobierno soviético. Cuando que existía Rusia, no la Rusia de hoy, sino la Unión de las Repúblicas Soviéticas, que era algo, bueno, ahora es parecido a lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Pero, bueno, un día se escucharon golpes a la puerta de la casa, golpes muy fuertes, y entendieron que era una sola cosa. Era la KGB. Eran agentes de la KGB que vinieron a detener al rabino. El rab enseguida se escondió en la casa. Y la esposa abrió la puerta delante de los policías que le preguntaron, ¿dónde está tu esposo? Ella empezó a llorar y les dijo, ¿por qué vinieron a tirar melaj, a tirar sal sobre mis Sal. heridas? ¿Conoces el relato? No. Ah. ¿Por qué vienen a tirar sal sobre mis heridas? Sabemos que la sal sobre la herida quema, ¿no es cierto? Hace 2 años que mi marido me abandonó y me dejó, me abandonó, desapareció. ¿Cómo ustedes no tienen vergüenza de recordarme mis sufrimientos? ¿Cómo me recuerdan mis sufrimientos? ¿Acaso no soporté, no sufrí demasiado con este delincuente malvado que se comportó conmigo de una forma tan cruel y que me dejó sola, me dejó abandonada? Soy una mujer aguná, abandonada, que, como él se fue y no me divorció, no me puedo casar con nadie. Estoy abandonada. Y así, durante varios minutos, siguió derramando lágrimas y diciendo cosas feas sobre su marido, sobre la cabeza de los policías, que se convencieron del llanto de ella y se disculparon
por haberle provocado más sufrimientos y se fueron. Después de que se fueron los policías, ella cerró la puerta con el cerrojo, con la cerradura, con lo que sea, y fue a donde estaba escondido su marido. Cayó sobre las piernas de él y empezó a llorar, un llanto tremendo, cuando decía, yo sé que me vas a alabar por haberte salvado la vida con tanta sabiduría. Pero tuve, a pesar de que tuve el mérito de salvarte la vida, yo no puedo tranquilizarme por una cosa. ¿Cómo pude sacar semejantes palabras terribles de mi boca hacia ti? ¿Cómo pude decirte que un delincuente, malvado, cruel? ¿Cómo pude decirte estas cosas? ¿Cómo pude eh, describirte como un delincuente? ¿Cómo mi lengua se atrevió a sacar esas palabras? ¿Esto por qué? Porque todavía yo no te valoro lo suficiente como es digno de que te valore. No te valoro lo suficiente, por eso pude decir cosas como estas. Durante 2 horas, durante 2 horas se esforzó Rabí y Ezequiel de calmar a la esposa. 2 horas. Y cuando em, todas esas palabras vio que no eh, le explicó de que no había ninguna cosa mala en lo que ella hizo, sino que solamente fue una cuestión de sabiduría, de picardía, que esto le provocó decir estas palabras para salvarlo, nada más. La esposa de Rabbi Heskel, Abransky, era una mujer muy especial, con un comportamiento normalmente muy delicado. Una mujer sabia que amaba la Torá y que había adquirido en su corazón. Ella era la nieta del Rizbaz. No sé quién era Rizbaz, pero es conocido en Alajot. Aparece mucho en Alajot, el Rizbaz. No sé cuál es, cómo será el nombre. Cuando lo leí dije, lo voy a buscar y no lo busqué. Y ella absorbió de su abuelo cualidades muy elevadas. Toda su vida ella se sacrificó por la Torá de su esposo. Fue un hombre muy grande y se preocupó por su salud. En una época determinada, Rabbi Heskel, él tenía que viajar todas las semanas a Benéverac para dar una clase semanal en la yeshiva de Selavodka. Rabbi Heskel nunca viajaba solo. La esposa siempre lo acompañaba en los viajes, cada semana lo acompañaba. En esa época, Rabbi Heskel tuvo problemas de presión alta, y la esposa, ella estaba detrás de una puerta en el Bet Midrash, donde él estaba dictando sus conferencias, y cada vez que ella escuchaba que él se encendía, a veces en una conferencia uno se puede poner eh, con, con efusividad, uno se emociona con algunas palabras de Torah y entonces uno empieza a aumentar la temperatura. Cuando ella veía que él hervía de Torah y que este fuego podía provocarle que le suba la presión y que haya algún problema, ¿qué hacía? Abría un poquito la puerta y em, ¿qué le decía?
Vale, más pic. Así le decía en voz baja, que solamente le escuché. Papá, Suficiente. suficiente. Ya está, basta. Y esto es una mujer que es un ejemplo de lo que es el amor a la Torah. Hasón Ish, hoy vamos a hablar de Hasón Ish. Esto yo no lo sabía, y no sé si alguno sabe quién era la esposa del Hasón Ish. Hasón Ish, Sefer Libraja, él se comprometió con una mujer 10 años mayor que él. Normalmente el hombre mayor a veces no es problema, pero una mujer mayor, 10 años mayor que él. Pero cuando lo supo, no lo supo en el momento ni que se comprometió, ni cuando la conoció, lo supo justo antes de casarse. Solamente antes de casarse supo que la mujer era 10 años mayor, pero no anuló, no anuló el compromiso. No anuló el compromiso para no avergonzar a la mujer. No quiso anular el compromiso. Podía haberlo anulado, ¿no es cierto? Se entera ahora, se entera. Antes de casarse, se entera que la mujer es 10 años mayor que él. No anuló el compromiso para no avergonzar a una Bat Israel. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que él perdió por esto? No, él solamente ganó. La esposa se ocupó del sustento de la casa mientras él estudiaba. Él estudiaba todo el tiempo y la esposa se ocupó del sustento de la casa, de organizar la casa, de atender la casa, de todo. Ella se ocupaba aparentemente de vender telas. Vendía telas y él podía sentarse a estudiar sin ninguna cosa que lo moleste y eh, seguir con un compromiso que él había tomado cuando, cuando cumplió su bar mitzvah. Cuando tomó el bar mitzvah, él se comprometió a estudiar día y noche y estudiar con el nombre de Hashem. Y sabemos a lo que llegó el Hasonish. Hasonish, el adorador. Una vez le preguntaron a la mujer, ¿qué puedes decir de tu esposo? Y ella contestó, hay una pared del lado derecho y otra pared del lado izquierdo. Hay una pared delante y una pared detrás. En el medio está sentado un estudiante con su extender, el apoyalibros, que estudia Belishe Yahol Liot Lo Shum Kesher Imaolam. Él estudia sin que haya ninguna conexión con el mundo. Ese es mi esposo. Y en verdad, así fue durante decenas de años. El Hasonish estudiaba Torah en nombre de Hashem sin ninguna conexión con el mundo, hasta que, despacio, lentamente, se conoció su nombre. Al principio nadie sabía quién era, nadie lo conocía. Y entonces tomó sobre sus hombros el em, levantar, levantar el espíritu de Torah de de un, eh, de un asentamiento nuevo, vamos a decir, un lugar, un lugar que se estaba formando nuevo. Nadie de este lugar sabía, em, ¿qué decía? ¿Qué dice acá? Nadie de este lugar, lo Yadam Mase Masrot. Nadie sabía lo que era el diezmo en ese lugar donde vivía mucha gente que estaba llegando gente a vivir. Nadie sabía lo que era el diezmo. Tampoco mis padres, dice Rav Shekster. Esto era en una zona de Tel Aviv, que el Hasonish se estableció en Tel Aviv al principio. Dice, tampoco mis padres sabían que mis padres eran
hombres, eran muy justos. Tampoco ellos sabían, no sabían qué era. Yo recuerdo que cuando tenía 12 años, aprendí cómo sacar el diezmo. Y el Hazon Ish le dijo a mis padres que me den a mí un regalo, eh, que me den a mí un regalo por cada cosa que había que diezmar. Y yo, a ver, hacer beoti mufla samoch leish, ¿qué es esto? Kabur seman ma lamati et ahayot sheli le hacer. Y yo con estos regalos, con estos incentivos, yo aprendí a separar el diezmo y después de un tiempo también le enseñé a mis hermanas cómo hacerlo. El Hazon Ish, él podía haber vivido en Jerusalén tranquilamente, como la mayoría de los sabios de esa generación. Nosotros sabemos que la mayoría de los sabios estuvieron en Jerusalén viviendo, la mayoría. Pero él eligió vivir en Tel Aviv. ¿Para qué? Para salvar a toda la gente, a toda la gente de ese lugar, para levantarlos espiritualmente. Él se quedó en Tel Aviv. Esa era su finalidad. Y él preguntaba, ¿alguien sabe lo que es el Masar? ¿Alguien sabe lo que es el diezmo? ¿Alguien sabe lo que es un Eksher? ¿Una supervisación de los alimentos? ¿O qué es Shemitah? ¿O qué es Orlá? ¿O cómo hay que hacer con la electricidad en Shabbat? ¿Por qué? Porque en esa época todo eso enseñó el Hazon Ish. Sobre estas cosas que vamos a decir, por supuesto, todos sabemos lo que es el diezmo, sabemos lo que es, el supervisión de los alimentos, sabemos lo que es, el kashrut, Shemitah, cada 7 años sabemos lo que es, Orlá, que la gente en Tel Aviv, en esa época, estamos hablando de hace más o menos 100 años, Tel Aviv era como, como casas de campo, no era una ciudad como hoy. Entonces cada casita tenía una huerta o algo por el estilo, un jardín, y entonces yo planto un árbol, tengo que cuidar orla, que los primeros 3 años no se puede sacar el fruto. Entonces todas esas cosas él tenía que enseñar. La electricidad en Shabbat, en aquella época, la compañía de electricidad trabajaban Yudim. Hoy en día puede ser que trabajen árabes o algunos otros trabajadores de otros países que no sean judíos, pero en esa época todos eran Yudim los que trabajaban en las compañías. Entonces no se podía usar la electricidad en Shabbat, había que tener generador. Hoy en día en muchas ciudades hay generadores que dan luz a las familias que quieren no usar la electricidad de la compañía de electricidad. Todo eso enseñó el Hazon Ish. Aquí no sé si hay en Netanya, no creo. No. Puede ser que en la zona de Kiryat Gans, de Kiryat San. Sanz, puede ser que haya generador para los vecinos, puede ser. En esa época, en esa época hubo una guerra contra, contra la Torah, en esa época, una guerra muy fuerte. Y como parte de esa guerra, uno de los, de estas personas que iba contra la guerra, iba fuerte en la guerra, él estableció el hebreo como lengua oficial de la Tierra de Israel. Pero un hebreo, no el hebreo de la Torah, sino un hebreo modernizado. Y se trató de que esa sea la lengua que se use. Al principio, este hombre era un hombre piadoso, a pesar de la idea esta loca de poner el hebreo, porque acá no sé qué se hablaba inglés, era una colonia británica, em, Israel, en esa época, hace 100 años, antes de la independencia. Era una colonia británica. Y entonces el idioma aparentemente oficial era el inglés, pero la mayoría de los
Por ejemplo, los Yudim que venían de Europa, ellos hablaban Yiddish. En los Heider, en las Talmud Torah, enseñaban en Yiddish. No lo puede, Los que venían de Marruecos o venían de los países árabes, hablaban en árabe. No, no estudiaban en hebreo. Se estudiaba en árabe o en Yiddish. Depende de dónde venían. Yiddish. Yiddish, lo que Es es una mezcla de alemán con hebreo. Alemania, Polonia, Ahí todos hablaban Europa del Este. Europa Oriental. Bueno, este hombre usaba Streimel, usaba la gorra esta Sí, de los Steinman. Hasidim, pero tenía estas ideas de reforma. Usaba esto ¿para qué? Para atraer a la gente observante, traerla y convencerla de lo que él quería hacer. Pero al poco tiempo se descubrió que estaba usando un disfraz, que no era su verdadero rostro. Y entonces, ¿cómo se descubrió? Porque estaba sentado en la ventana, escribiendo en Shabbat, a la vista de todo el mundo, para que todos vean que él profanaba el Shabbat, Hashem nos guarde. Todos los Yudim observantes de Ashkenazim estudiaban en Yiddish, también en los Talmud de Torah de Benebrak, cuando el Hashon Ish fue a Benebrak, también al principio todos estudiaban en Yiddish. Y salvo todo esto es los que venían de Polonia, ¿no es cierto? De Polonia, de Rusia, pero los que venían de, mm, de Marruecos o de los países sefaradíes estudiaban en árabe. Es interesante que el Hashon Ish, él hizo cambiar todos los Heiderim, todos los Talmud de Torah que estudian en hebreo. A pesar de que el hombre que vino con estas ideas venía con las ideas torcidas, el Hashon Ish, él hizo que estudien en hebreo, exigió que estudien en hebreo. ¿Cuál era su pensamiento? Que si ellos seguían estudiando en Yiddish, entonces iba a haber una separación entre la gente que observaba la Torah y los que no. Porque la gente que no observaba la Torah iba a hablar en hebreo y la gente que observaba la Torah iba a hablar en Yiddish. No va a haber una comunicación. ¿Y cómo nosotros podemos acercar a la gente para que conozca la Torah si hablaban idiomas distintos? Entonces, para que haya una conexión en la comunidad que se estaba formando, que era Beneverac. Cuando el Hashon Ish fue a Beneverac, era una casa aislada de todo, no había nada alrededor. Y entonces él deseaba que haya una conexión entre la gente para que todos se puedan elevar. Toda la ocupación que tuvo, em, después empezó a recibir gente. Empezó a recibir gente que venía con preguntas, que venía a pedir una bendición, a pedir un consejo. Em, la escritura de sus libros. Todo esto que, em, provocó que el Hashon Ish, ¿cuánto dormía? ¿Cuánto era lo que dormía el Hashon Ish? 2 horas por día. Y cuando empezó a recibir gente, le dijo la esposa, yo me casé contigo para que te sientes a estudiar Torah día y noche, no para que reciba gente, que está todo el tiempo recibiendo gente. Entonces, ¿qué hacía? Ella cerraba la puerta con llave para que no entre más gente a la casa y que no, para que él pueda estudiar. Y él le contestó, em, le hizo, o sea, agradeció el bien que ella le hizo con otro bien. Cuando ella ya estaba ya mayor y se enfermó, él se ocupó de ella con mucho amor, con algo, una forma imposible de describir. Y dice el Rav Shekter, con mis ojos yo pude ver la
esa conexión especial que había entre los dos, no es una cosa increíble. No se puede contar lo increíble que fue. Em, muchas veces yo deseo a las jóvenes de Israel que, a ver qué dice aquí, muchas veces yo les deseo a las hijas de Israel que tengan el mérito de un esposo como el Stapler. Stapler, el papá de Rav Chaim Kanievsky, que si no me equivoco, el Stapler era cuñado del Hasonish. La hermana de la Stapler era la esposa de él, si no me equivoco. Están preguntando quién era la esposa del Hasonish. Era familia de Rav Chaim, era la tía de Rav Chaim Kanievsky. Junto con esto, que Rav Yaakov Israel Kanievsky, el papá, que él estudiaba 18 horas del día sin interrupción, 18 horas sin interrupción. Hay quien dice que esto era cuando estaba casado. Cuando estaba casado, el Stapler estudiaba 18 horas por día sin interrumpir, pero cuando estaba soltero, estudiaba 36 horas por día, no por día, no por día, el día no tiene 36. Estudiaba 36 horas seguidas y después descansaba, no sé, 12 horas o algo. Y dicen que cuando estaba muy cansado, estudiaba solamente 24 horas por día. 24 horas seguidas, no 36. Pero cuando estaba casado, estudiaba 18 horas sin interrumpir y era el esposo más bueno, más dulce, más agradable que pudiera esperar una mujer. Es increíble ver la conexión que había, cómo él alababa a su esposa. De él yo aprendí, dice Rav Schechter. Del Stapler yo aprendí que toda persona, cuanto más grande es en Torah, más grande va a ser su comprensión, su conexión de alma con la esposa para saber todo lo que ella necesita, para brindarle todo lo que necesita. Y por supuesto que una cosa que tenemos que destacar de todo esto, que como hay un dicho muy popular, ¿no es cierto? Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, así se dice, pero no está detrás, está delante, porque la mujer construye al hombre. Esto es algo que tenemos que saber, que como está escrito, y dijo Shlomo Melech, el más sabio de todos los hombres, él dijo, mujer buena construye su casa. Una mujer construye su casa, ¿qué quiere decir? Construye a los hijos, construye al esposo, construye toda la casa.